Capítulo 502. El aullido de los perros. Punto de vista de Arthur Lewen. Ahí lo tienes. Uno de los jóvenes Fénix dejó escapar un graznido animal mientras enviaba una forma ardiente como un ave de rapiña que ardía entre los árboles. Una gran bestia de maná con una piel moteada de verde y marrón salió disparada de donde había estado oculta entre la maleza. El hechizo del Fénix se curvó en el aire, voló entre las 6 poderosas y agitadas patas de la bestia y atravesó su musculoso pecho. La bestia de maná rugió al estrellarse contra el suelo, pero el sonido duró poco. Después de un único movimiento brusco de sus poderosas extremidades, se quedó quieta. La criatura tenía una cara alargada con ojos grandes a ambos lados de la cabeza debajo de las astas, cada una de las cuales tenía 20 o 30 puntas que se extendían en una amplia antena desde su cráneo. Riven Kotan y uno de los otros basilisks se apresuraron hacia el cadáver junto al Fénix que había asestado el golpe. Una muerte limpia, anunció Riven, agarrando una punta de las enormes astas ramificadas de la bestia y girando su cabeza para que pudiera verla con más claridad, revelando un tercer ojo que miraba ciegamente desde el centro de su cabeza. Un hermoso atule. Buen golpe, Aurin. El Fénix que había matado a la bestia de maná con forma de alce sonrió. Nos alimentará a todos esta noche. Tal vez prepare su piel y se la ofrezca a tu hermana como regalo de cortejo. De repente, gruñó cuando Riven lo golpeó en el brazo, lo que hizo reír a todos. Riven miró a su alrededor en busca de su hermana, que había venido como uno de los 4 basilisk que representaban al clan Kotan, pero estaba en otra parte de la ladera de la montaña. Tienes suerte de que Romi no haya oído eso. Te casarás antes de que regresemos a Fadorwakare. Es poco probable, dijo el otro basilisk, sin dejar de reír. Hasta que Arthur no reclame a una de estas mujeres como esposa, ninguna de ellas le dedicará un segundo vistazo a ningún otro hombre. Regis soltó una carcajada mientras él y Bo buscaban en la hondonada boscosa de la montaña cualquier otra señal de movimiento. Siempre ha tenido un don con las princesas. No te lo tomes como algo personal. A mi lado, los labios de ella se apretaron formando una fina línea mientras luchaba por no reírse junto con los demás. Le di un suave empujón y ella resopló y apartó mi mano de un manotazo. Entonces, ¿esa bestia no era nuestra presa? Preguntó Chul, frunciendo el ceño mientras observaba cómo el Fénix y el Basilisk trabajaban juntos para empezar a preparar su presa. El resto de nosotros continuamos subiendo la pendiente. Lo sabremos cuando lo veamos, aparentemente, respondí. Mis sentidos se extendieron más allá de los límites de mi cuerpo físico, sintiendo cada perturbación en el éter o el maná. Chul frunció el ceño en señal de concentración mientras caminábamos. Sylvie estaba con los otros dragones, a unos 800 metros de distancia. Virea, representante del clan Enthora, caminaba con nosotros en su lugar. Se quedó al lado de ella, dando una letanía constante de consejos e instrucciones. La mayoría de los Fénix y Basilisk estaban cerca, pero Selina había llevado a los Leviathans por un camino separado a través del valle. Frente a nosotros, la montaña parecía seguir subiendo sin fin. Olvidé preguntar, ¿pero tú y? Me incliné hacia él y hablé para que solo Chul pudiera oírme. ¿Mordain y tú hablaron sobre esto? Chul gruñó y me miró confundido. ¿Qué significa esto? ¿Hablar sobre esto? Sentí que fruncía el ceño. Solo quería decir, ¿habéis aclarado las cosas? ¿Habéis llegado a un acuerdo? Punto. Dudé, dándome cuenta de que no estaba ayudando. ¿Habéis llegado a un acuerdo? Chul hizo una mueca de a cuando finalmente entendió. Se enfrentó a la mujer que llevaba la forma de tu amada para salvarme. Me necesitaba en casa para conocerte en toda su extensión. Me envió lejos porque confiaba en mí y sabía que era lo que necesitaba. Me explicó esto mientras me recuperaba, y me sentí tonto por dudar de sus motivaciones. Parpadeé, todavía pensando en la parte de amada de lo que había dicho. Poco a poco, mi mente se puso al día con el resto. Me aclaré la garganta con torpeza. Bueno, eso es bueno.
Delante de nosotros, se oyó un crujido como de madera quebrada, y el suelo cedió bajo uno de los fénix. Naesia gritó y el suelo se llenó de furia. 5 árboles se cerraron sobre nosotros como los dedos de un puño gigante. Las llamas del fénix y el fuego del alma saltaron a las ramas de los árboles, de un naranja brillante atravesado por el negro. Me lancé hacia adelante, presionando en todas direcciones con una burbuja de éter para hacer retroceder a los árboles enroscados. Naesia saltó a un pozo negro en el suelo, agarrando una raíz retorcida en el borde del agujero para evitar caer en picado hacia la oscuridad sin fondo. Las llamas brillaron dentro del agujero, luego el fénix caído reapareció, describiendo un arco en el aire como si lo hubieran arrojado. Naesia reapareció justo detrás de él, saltando del agujero para aterrizar de pie. Empujé hacia afuera, expandiendo la barrera etérica. Los árboles se hicieron añicos con un ruido como el de un cañonazo, y la leña blanca como el hueso explotó en todas direcciones. Espectros de madera, reflexionó Riven, mirando hacia el pozo mientras Naesia se inclinaba para ver cómo estaba su compañera. Mi propia mirada siguió a la de Riven, el pozo ya no estaba negro y no tenía más de 3 metros de profundidad hasta el fondo cubierto de tierra y raíces. Te absorbe y te atrapa, continuó Riven, alejándose del agujero. Luego digiere lentamente tu maná. Mala manera de morir. Ella se mantuvo a distancia del pozo mientras la alcanzaba. Fue una locura. Pasó muy rápido. La montaña tiene muchas formas de matar a los incautos, dijo Naesia, poniéndose de pie y ayudando al otro fénix a ponerse de pie. Se pasó los dedos sucios por el pelo naranja brillante, disgustado. Lo siento, Naes. Debería haberlo notado, murmuró. La hija de Nobis puso los ojos en blanco. Al menos no te olvidaste de no volar. Continuamos y finalmente alcanzamos a Selina, donde sus leviatanes habían derribado a un enorme oso titán. Los leviatanes serios, un rasgo más relacionado con su proximidad a Selina y no necesariamente con su raza en general, estaban de buen humor después de lo que dijeron que era una batalla digna de muchos cuentos de fogatas por venir. Cuando llegamos al punto donde el valle boscoso daba paso a laderas rocosas cubiertas de nieve, Naesia ordenó un alto a primera hora de la tarde. Se encendieron fogatas para cocinar y se preparó y ensartó la carne de las bestias epeotan que habíamos cazado durante el día. Pronto, toda la ladera de la montaña estaba impregnada del olor a carne quemada al fuego. Encontré una roca cubierta de musgo al sol y me senté, disfrutando de los sonidos y los olores mientras los asuras cocinaban. Es un respiro agradable, dijo Sylvie, que llegó para sentarse a mi lado y compartir mis pensamientos. Puedo entender por qué estos rituales han sobrevivido al paso del tiempo. Son una salida necesaria, dijo Selina mientras se acercaba desde la dirección de los otros leviatanes. Tenía un rasguño en el cuello que parecía casi curado. En ambas manos llevaba una bandeja de madera con cortes frescos de carne salada. No es el oso titán, dijo con una sonrisa burlona, captando mi mirada. Dejó la bandeja entre Sylvie y yo y luego se sentó ella misma al otro lado. Sin una manera de desafiarnos a nosotros mismos, los asuras se marchitarían. O peor aún, entrarían en guerra entre ellos. Ella se levantó de un salto y se dejó caer en un espeso trozo de hierba a nuestros pies con un bostezo que le hizo crujir la mandíbula. Todavía estoy agotada por esa subida. ¿Soy la única que siente que no puede respirar aquí arriba? No sé cómo funcionan esas cosas en Epeotus, pero en nuestro mundo, cuanto más alto subes, más fino se vuelve el aire. Respiré profundamente y lo pensé. Aún no lo siento, pero... Pero tú no eres normal, dijo ella, poniendo los ojos en blanco. Apoyó las manos detrás de la cabeza y pateó el suelo con los talones. Aunque supongo que, si soy la única persona normal aquí, entonces eso me convierte en la rara. Lamento decírtelo, pero siempre has sido un bicho raro, bromeé. Aquí el oxígeno se vuelve más escaso, pero también lo hace el maná. Selina escudriñó el bosque como si estuviera viendo las motas de mana elemental que fluían a nuestro alrededor. El éter lo reemplaza. Los asuras sentimos esto como una opresión en el pecho.
Entonces, volvemos a ver a Arthur como el bicho raro, dijo mi hermana después de pensarlo un momento. Bien. Cerca de allí, Bo estaba masticando los restos del cadáver de una bestia de maná, que le había regalado uno de los Asura. Levantó la vista del lugar donde comía su almuerzo a una distancia prudencial del resto de nosotros. Hubo una pausa y luego la gran bestia guardiana con forma de oso soltó una carcajada que sonaba casi humana. Gracias, Bo, dijo ella, sonriendo a su vínculo. Sabía que me respaldarías. Bo resopló y metió su cara de nuevo en el cadáver. Regis apareció de entre la maleza, giró en círculo y luego se dejó caer al lado de ella, apoyando la barbilla en su hombro. Espero que a mamá Leiswing no le importe que haya tantos Asuras. Se siente un poco raro que la hayamos dejado ahí abajo sin protección. Está tan segura con el clan Avignis como en cualquier otro lugar, dije. Más segura que con nosotros, sin duda. Ella se chupó los dientes pensativamente. Apuesto a que está descansando en las aguas termales bebiendo un poco de brebaje picante de Fénix. Lo juro, todo lo que hacen huele a canela. Un rebuzno cacofónico ahogó el final de la declaración de ella. Todos nos quedamos paralizados, cada uno mirando en una dirección diferente. El sonido parecía venir de todas partes a la vez, como si de repente 1000 perros fantasmales llenaran los bosques de la montaña. Nuestra presa. Gritó Chul, saltando hacia nosotros desde la dirección del fuego donde cocinaban los fénix. Sabía que tenía razón. No sabía exactamente cómo, pero cada instinto de mi cuerpo ardía con la certeza de la caza. El rebuzno se escuchó de nuevo, más fuerte y más condensado. Todas nuestras cabezas se giraron simultáneamente en la dirección del ruido. Vamos, grité mientras me levantaba de un salto y salía corriendo del claro. Chul, Sylvie, ella y Regis estaban justo detrás de mí. La caza ha comenzado. Gritó Riven desde algún lugar detrás de mí. En un instante, la ladera de la montaña se llenó de sonidos de gritos emocionados y cuerpos que se abrían paso entre la maleza. Los aullidos atronadores se desplazaron hacia la derecha y nos llevaron de nuevo montaña abajo. El gambito del rey y Realmear brillaron con una luz dorada cuando les di poder a ambos. El tiempo pareció ralentizarse mientras las capas superpuestas de mi conciencia buscaban todas y cada una de las señales de nuestra presa. El valle de la montaña estaba lleno de ruido y maná. Hilos de hechizos Asura se entrecruzaban en el aire frente a mí mientras cada uno de los 20 miembros de nuestro grupo de caza buscaba a su presa. Entre estos hechizos, sentí que ella canalizaba su voluntad de bestia, su conexión con Bo brillaba entre ellos. La fuente del rebuzno se centró en Gambito del Rey y me ayudó a abrirme paso entre los ecos y el efecto de absorción de ruido del bosque. Sonaba como si todo ese ruido viniera de un solo punto. Sin disminuir la velocidad, escudriñé la maleza en busca de cualquier señal de movimiento. Los aullidos eran tan fuertes que era difícil determinar exactamente a qué distancia se encontraba su origen, pero sabía que debía estar dentro del alcance de mi vista. Un movimiento en mi periferia atrajo mi mirada brevemente hacia la derecha. Selina corría en paralelo a mí, con una espada corta en cada mano. Sus ojos azul tormenta se encontraron con los míos por un instante, y una comisura de sus labios se curvó hacia arriba. Plantó su pie izquierdo sobre el tocón de un árbol caído, saltó en el aire, se empujó de otro árbol con su pie derecho y arrojó la espada con su mano derecha. Cortó el aire con tanta fuerza que dejó una onda visible a su paso. A través de un hueco entre la maleza, vi un destello blanco. La espada iba a golpear. Pero al instante siguiente, la espada impactó el suelo con un ruido sordo, levantando una lluvia de tierra. De repente el rebuzno se desvió hacia nuestra izquierda y se alejó a una velocidad impresionante. Cuando nuestro grupo de caza se dio la vuelta para perseguirnos, Naesia y Virea terminaron al frente. Bo y ella se quedaron atrás, así que Sylvia minoró la marcha para seguirlas. Las fuertes pisadas de Chul sacudían el suelo con cada paso mientras corría a mi lado, abriéndose paso entre la espesa maleza y algún que otro árbol caído como un uro desbocado. Volaron más hechizos y ataques, pero nunca vi más que destellos blancos en el verde y el marrón.
La ladera de la montaña resplandecía de color naranja y una pared de fuego envolvía la pendiente que teníamos delante. Disminuí la velocidad, con todos mis sentidos concentrados en el rebuzno. Justo delante de mí, 2 arbustos se hicieron a un lado. Una pequeña criatura blanca corrió por el hueco. Tenía orejas demasiado grandes, una cara puntiaguda y una cola enorme y tupida. El pelaje se mezclaba con escamas para cubrir su cuerpo, mientras que las plumas blancas crecían de las alas que tenía pegadas a la espalda. Sus patas palmeadas y con garras apenas parecían tocar el suelo mientras corría. Sus costados latían al ritmo de la cacofonía de aullidos y rebuznos que parecían provenir no de la boca de la bestia, sino del interior de su cuerpo. El tiempo pareció ralentizarse, constreñido por las artes etéreas de Sylvie, mientras el mazo de cabeza redonda de Chul se abalanzaba sobre la pequeña criatura. El suelo se hizo añicos, derribando los árboles cercanos, pero el rebuzno había quedado atrás. Me di la vuelta y observé como en cámara lenta como la criatura corría entre las piernas de una Ellie asustada. Bo le dio un zarpazo, pero era como si el oso guardián se moviera en cámara lenta mientras la pequeña bestia seguía corriendo sin cesar. Los caminos etéricos se iluminaron en mi visión, indicando el camino que debía tomar para encontrarme con la pequeña bestia. Una brillante espada violeta estaba apretada en mi puño, pero dudé en atacar. Algo se sentía mal, y dudé. El río del tiempo avanzó de nuevo a velocidad normal. Los asuras, que ya estaban dando vueltas, pasaron a mi lado a una velocidad increíble, entre ellos Chul. Reggie se mantuvo a mi lado, temblando de anticipación ante la persecución. ¿Qué estamos haciendo aquí, jefe? No lo sabía. Reanudé la persecución, pero sin el fervor de hacía un momento. Sylvie y Ellie, que antes estaban en la retaguardia, ahora lideraban la persecución. Aunque Ellie sostenía a Silverlight en una mano, no intentó usarla. En cambio, anillos condensados de maná blanco brillante se abrían uno tras otro en el camino de la criatura. Zigzagueaba a su alrededor mientras esquivaba flechas brillantes de fuego de fénix, púas negras y los golpes de látigo de agua. Cada vez que un hechizo parecía estar a punto de alcanzar a su objetivo, la bestia se derretía entre la maleza solo para reaparecer cerca, sin interrumpir ni una sola vez el coro ensordecedor de aullidos bestiales. Más hechizos comenzaron a bombardear el bosque delante de nuestro grupo a medida que más asuras comenzaron a alcanzarnos. Nuestra presa saltaba de una púa a otra mientras el suelo se transformaba en un campo de hierro sangriento. Un halcón feroz descendió sobre ella, pero cuando el ave desapareció en un destello de amarillo brillante, la criatura parecida a un zorro estaba a 6 metros de distancia, sumergiéndose debajo de una bola en espiral hecha de cadenas de agua. Enredaderas y ramas se enredaron alrededor de sus patas, pero se deslizó a través de ellas en el último segundo. El cielo se oscureció cuando Virea conjuró cientos de rayos de maná puro. Los árboles se derrumbaron y el suelo se resquebrajó bajo la fuerza del hechizo. Todo nuestro grupo se vio obligado a detenerse cuando el hechizo avanzó como una nube de tormenta, abriendo un camino a través del valle. Y aún así, cuando el hechizo se desvaneció, el rebuzno continuó detrás de nosotros. Atravesando la cacofonía de ruido se escuchó un chillido agudo y fino. A mi lado, ella jadeó y su rostro se distorsionó por la concentración. Lo tengo. Naesia subió corriendo a un árbol y se mantuvo en el aire agarrándolo entre sus pies. Estiró los brazos como si estuviera tirando de la cuerda de un arco. Las llamas surgieron entre sus manos en forma de arco y flecha. Con la misma rapidez, soltó la flecha que había conjurado. El tiempo pareció ralentizarse de nuevo mientras observaba cómo la flecha de fuego dibujaba una línea naranja brillante a través de las sombras intermitentes. La pequeña bestia apenas era visible, con su pierna atada dentro del halo de maná de Ellie. Se retorcía y daba vueltas frenéticamente, su débil grito apenas se oía debajo del rugido más fuerte que provenía de su interior. La flecha dio en el blanco, atravesándolo detrás del hombro izquierdo, un disparo perfecto. Sentí un vuelco en el estómago mientras veía la pequeña figura blanca caer de un lado a otro antes de quedar quieta. Nuestro grupo de caza permaneció inmóvil, escuchando.
Desconcertantemente, el ruido de 1000 bestias que aullaban, gritaban y chillaban no cesaba. Una energía nerviosa se acumuló en mi interior. Regis, Chul, Elle, Sylvie y yo nos reunimos. Los otros asuras comenzaron a moverse, dando vueltas alrededor del cadáver que rebuznaba, pero manteniéndose a distancia. Elle me miró con los ojos muy abiertos. A. Lo vi, respondí, sin apartar la vista del cuerpo. Entrecerré los ojos y observé los costados con atención. Era casi como si la carne cubierta de escamas del costado de la bestia se hinchó de repente, como si algo la estuviera presionando. Varios asuras gritaron. «¡No se muevan!», gritó Naesia. En lugar del arco de fuego, sostenía una lanza en ambas manos, solo que la lanza estaba rota en 3 pedazos separados, cada uno conectado por una pequeña cadena. Llamas amarillas subían y bajaban por sus brazos y a lo largo del arma. No me gusta el sonido de esa cosa. Mientras las palabras la abandonaban, la sangre brotó del pequeño cadáver a medida que la carne de su costado cedió. Las garras arrancaron a la bestia. Luego le siguieron miembros largos y escamosos. En unos momentos, una criatura varias veces más grande que la pequeña bestia parecida a un zorro estaba de pie sobre las ruinas de su cuerpo. El mismo rebuzno inquietante salió del vientre hinchado de la nueva criatura. Se retorcía y giraba como un zorro acorralado por lobos, pero esta nueva criatura no era un zorro. La monstruosidad no se parecía a nada que hubiera visto antes. Tenía un cuerpo ancho y reptil con un estómago abultado, alrededor del cual brotaban una variedad de extremidades desiguales. Brazos con garras, tentáculos serpenteantes con puntas afiladas y extremidades delgadas y desnudas que terminaban en garras sostenían su peso entre 4 alas extendidas, 2 alas grandes sobre un par más pequeño. Su piel era una mezcla grotesca de pelaje amarillo, escamas verdes y azules y carne rosada y arrugada. Un cuello largo se deslizaba de un lado a otro como una serpiente, con ojos de un blanco puro que miraban fijamente desde la cabeza alargada y cubierta de huesos. Sus fauces llenas de dientes chasqueaban y silbaban, goteando saliva verde brillante que chisporroteaba y hacía crujidos donde quiera que aterrizaba. Chul rugió y saltó hacia adelante, mientras su mazo trazaba una brillante línea de fuego en el aire. Aunque tenía el tamaño de un buey lunar, la criatura se movía con la velocidad de una pantera plateada. Al lanzarse a un lado, sus tentáculos atacaron y sus puntas afiladas golpearon la carne de Chul en media docena de lugares a la vez. Miré a mi hermana, ella sintió y luego saltó sobre Bo. Los dos retrocedieron mientras ella comenzaba a canalizar sus hechizos de apoyo. Godstab brilló sobre mi columna vertebral y los caminos del éter me atrajeron. Un relámpago violeta recorrió mis extremidades mientras blandía una espada conjurada hacia la base del cuello de la monstruosidad. Se retorció y en su lugar atrapé una de las alas más pequeñas, separándola del cuerpo. Un tentáculo se dirigió hacia mi pierna e invertí la dirección de mi ataque, bloqueando el golpe y cortando el tentáculo en el mismo movimiento. El bosque se iluminó de azul y amarillo, de negro y blanco. Una docena de diferentes variedades de hechizos se abalanzaron sobre la monstruosa criatura recién nacida. Desvié un ataque de tentáculo, di un paso atrás cuando un ala me atacó y me adelanté para atacar de nuevo en el cuello. Las espadas cortas cruzadas de Selina llegaron primero. Las dos hojas lanzaron chispas al deslizarse una sobre la otra, cerrándose como tijeras para separar el largo cuello del cuerpo hinchado y deformado. La monstruosidad se desplomó, sus alas se sacudieron débilmente mientras el cuello cortado se enroscaba sobre sí mismo como un gusano moribundo. Los pensamientos de Sylvie confirmaron que ella y ella estaban bien, y una mirada rápida sugirió que Chul no tenía heridas que amenazaran su vida. «¿Y entonces cómo hacemos para que esta cosa se calle?», pensó Regis, mientras caminaba de un lado a otro mientras observaba el cadáver fresco, del que seguía saliendo el salvaje rebuzno. Salté hacia atrás cuando el costado distendido se abrió y algo dentro se desprendió de este segundo cadáver. Las armas y los hechizos de fuego se estrellaron contra el horror que emergió. Esta nueva monstruosidad era 3 veces más grande que la anterior, fácilmente tan grande como un joven dragón transformado.
3 cabezas, cada una ligeramente diferente, chillaban desde lo alto de sus largos cuellos. El fuego del fénix y las oleadas de maná puro se deslizaron sobre las escamas oscuras, sin que pareciera que marcaran a la criatura. Una púa de hierro sangriento la golpeó en el pecho, pero la púa se hizo añicos al chocar contra la piel. Las espadas de Selina, que brillaban con su maná infundido, golpearon uno de los 3 cuellos y dejaron una línea delgada de la que brotó sangre roja oscura. Una de las cabezas se giró para mirarla. Las mandíbulas se abrieron y de ellas brotó un rayo de éter puro de color amatista. De nuevo envuelto en un rayo etérico, aparecí frente a ella. Se formó un muro de mi éter entre nosotros y el rayo como un escudo, y las 2 fuerzas opuestas crepitaron y lanzaron chispas una contra la otra. El olor a ozono llenó el aire, luego el rayo se desvaneció. Chul estaba cerca de las ancas de la monstruosidad, golpeándola una y otra vez con su mazo ardiente, mientras las llamas saltaban a través de las fisuras de la cabeza redonda con cada golpe. Los grilletes de maná se levantaron del suelo para atar las numerosas extremidades desiguales y cada uno de los 3 cuellos largos. Con un solo aleteo, nuestro enemigo destrozó el hechizo de mi hermana y su grotesca forma se elevó del suelo. Concentrando mi éter, di un burst step hacia arriba. La hoja de éter cortó las duras escamas de la base de su garganta, pero no le cortó el cuello. Cuando mi impulso cambió y comencé a caer de nuevo, tomé la hoja con ambas manos y empujé éter hacia ella para que la hoja se hiciera más larga y más gruesa. El cuello se torció, trayendo una horrible cabeza con forma de calavera que quedó frente a mí, la luz amatista del éter irradiaba desde sus fauces. Bajé con todas mis fuerzas y mi golpe aterrizó en la línea del corte anterior de Selina. Mi espada se quedó atrapada por un momento, luego se deslizó a través de escamas, carne y hueso. La cabeza cayó suelta, deslizándose en el aire mientras caía en picada. La cabeza del medio giró bruscamente y un chorro de agua sobrecalentada estalló como un geyser en mi cara. El ataque destruyó mi éter protector y la carne debajo de él mientras yo me alejaba con Godstab. Al volver al suelo, tuve que esperar un momento para que mi vista se corrigiera por sí sola mientras mis ojos y párpados sanaban. El gambito del rey movió la rama de mi conciencia que estaba enfocada en el dolor hacia el fondo de mi conciencia. Selina me miró con horror y luego con asombro mientras mis heridas sanaban, pero no les presté más atención. Sobre nosotros, nuestro enemigo se había convertido en el centro de un enjambre de hechizos. Una red de maná blanco brillante se enredó en sus alas, una tormenta crepitante envió rayos tras rayos que se estrellaron contra él, y dedos de fuego se hundieron bajo las escamas y en los ojos, la boca y la nariz de las 2 cabezas restantes. Rayos y balas de diferentes elementos acribillaron su vientre, y armas de maná puro, que no estaban sostenidas por ninguna mano física, apuñalaron y cortaron las extremidades, el cuello y las alas. Contuve mis propios ataques. Cada vez que mataban a esta horrible bestia, de su cadáver hinchado nacía una versión más fuerte. Incluso ahora, el aullido de 1000 perros fantasmales ahogaba casi todos los demás sonidos. ¿Se repetiría el ciclo hasta que fuera demasiado fuerte para que pudiéramos matarla? Otro hilo de pensamiento se centró en el monstruo en sí. Sus rasgos eran una combinación indecorosa y casi insensata de dragón, fénix, basilisco y leviatán. Tanto el éter como el maná ardían en su interior, no era casualidad que se hubiera manifestado con un ataque etéreo. Esta monstruosidad había nacido específicamente para esta prueba. La presa era un reflejo de los cazadores. Pero ese pensamiento era trivial en ese momento. No me ayudó a aprender a matarlo. Derribarlo sin destruirlo solo daría como resultado otra criatura más fuerte. Regis, a mí. Regis, que había percibido mi incomodidad, se había contenido hasta el momento. Ahora, saltó hacia mí y se volvió incorpóreo. Su cuerpo se desvaneció en el mío. Nuestros pensamientos se entrelazaron. Hagámoslo. Arriba, el monstruo se agitaba contra el bombardeo continuo. Gotas de agua sobrecalentada, una fusión de maná de atributo agua y fuego, caían sobre los asuras desde una boca, mientras nubes negras de fuego espiritual salían de la otra. Tomando aire para tranquilizarme, entré en los caminos etéricos revelados por Godstab.
Regis y yo aparecimos en el aire a 6 metros de nuestro enemigo mientras se acercaba a nosotros. Las cabezas de ambos se conectaron al instante y los chorros de maná que brotaban de sus bocas se dirigieron hacia mí mientras Regis fluía hacia la espada etérea que ya sujetaba firmemente en mis manos. Una plataforma de éter puro se endureció detrás de mí. Presioné mis pies contra ella y canalicé éter hacia cada músculo, tendón y articulación. Docenas de pequeñas explosiones de éter proyectaron mi cuerpo hacia adelante en un solo paso casi instantáneo. Las llamas violetas de Destruction danzaron a lo largo de mi espada mientras atravesaba el aire. Después del Burst Stab, el éter chispeó en el momento exacto a lo largo de mis hombros, espalda y brazos, impulsando mi ataque hacia adelante. La espada chocó con la bestia en la unión entre los dos cuellos restantes. Solo los sentidos agudizados del gambito del rey me permitieron permanecer consciente de mi propio paso por el espacio mientras pasaba como un borrón debajo de la monstruosidad voladora de 3 cabezas. Giré en el aire, más allá del extremo de la cola de la criatura. La sangre escarlata caía de su abultado vientre, que se había abierto de un extremo al otro por mi golpe. Mientras observaba, el trueno de mi paso retumbó, enviando la lluvia roja formando un halo sobre el bosque. Destruction bailaba en la herida, devorando la sangre que caía, vaciando a la grotesca bestia. Sus alas se agitaban salvajemente mientras las llamas de Destruction las abrían y, antes de que el arco de mi Burst Stab comenzara a descender hacia el suelo, la bestia que habíamos venido a cazar se estaba estrellando contra el suelo. Me agarré a la copa de un árbol y salté hacia la hoguera violeta que era el cuerpo de la monstruosidad. «Quedaos atrás», les pedí, saludando a los asuras con la mano. Mi propia hermana y mi vínculo ya se habían alejado, ambas conscientes de lo que podía hacer Destruction. Para los demás, sin embargo, esta era la primera vez que veían algo así. Su asombro y miedo eran evidentes en sus mandíbulas apretadas y sus ojos pálidos. Una cabeza apareció del vientre abierto y ardiente, retorciéndose de un lado a otro sobre su cuello ondulante, con las mandíbulas abiertas en un grito silencioso. Destruction bailaba a lo largo de las escamas negras y ardía en sus odiosos ojos negros. Ya estaba ardiendo, como había sido mi objetivo. Destruction se alimentaría y alimentaría hasta que no quedara nada. Le siguió una segunda cabeza, y luego una tercera, y luego una cuarta. Todas eran casi idénticas, como un dragón cuya mandíbula partía la cara en la dirección equivocada, verticalmente en lugar de horizontalmente. Las garras envueltas en Destruction se clavaron en el suelo, tratando desesperadamente de liberar el resto de la ahora enorme masa. Demasiado tarde, vi la diferencia entre arder y estar en llamas. Las 4 mandíbulas verticales se abrieron y oleadas de fuego púrpura se derramaron. Riven se estrelló contra su hermana y las apartó a ambas del camino. Sylvie, ella y Virea se envolvieron juntas, junto con otras 3, en un escudo plateado que tembló bajo el ataque. Naesia estalló en llamas anaranjadas como una vela y unas grandes alas la empujaron hacia atrás, alejándola del incendio. El suelo se deslizó como agua bajo los pies de Selina y ella desapareció en él mientras la maleza que la rodeaba se convertía en cenizas y luego en nada. Me quedé boquiabierto cuando la monstruosidad terminó de liberarse. Debajo de ella, Destruction deshizo el resto de su predecesora. Pero Destruction no se alimentó de ella. Y aún así, los perros seguían aullando.